Tengo el gusto y honor de conversar con Héctor Abad Faciolince, Gracias. escritor colombiano, autor de una decena de novelas. Una de ellas fue definitivamente popular, creo que tuvo una lectoría enorme, no solamente en su país, sino en Latinoamérica, El olvido que seremos. Y acaba de publicar una novela titulada La oculta, que es la que he venido a presentar a Lima. Héctor, un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Me gusta mucho estar con un colega que lee por gusto, como yo. Héctor, es inevitable, he tratado de ver en todas las entrevistas que no hay en ninguna pues que se deje de hablar del olvido que seremos. Y sé que pues a ti, tú lo has dicho, que tus otras novelas, tus otros libros como que andan celosos de este libro, pero es inevitable, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor soy o voy a ser o seré siempre el escritor de un único libro. Si esto es así, pues ¿qué se va a hacer? Es mejor ser el escritor de un único libro que de ninguno. Y probablemente después de un tiempo prudencial seré un escritor de ningún libro, seré olvidado, que es el destino de casi todos nosotros. Pero sí, he conseguido muchos amigos, muchos lectores en muchas partes del mundo, en distintas lenguas. El protagonista de ese libro escrito como una novela, El olvido que seremos, es alguien a quien yo quise y quiero mucho, que es mi padre. Y sí, es una figura bonita y fascinante. Él tuvo una vida realmente hermosa y fue capaz incluso de hacerse matar por sus ideales y por su pasión por la salud y por los derechos humanos. Entonces, él se merece mucho ser recordado. Si ese libro mío gusta, es porque gusta la vida que mi padre llevó y la forma como defendió sus ideales, y eso está muy bien. Y si esa va a ser mi condena, ser el autor de un único libro es una condena que acepto con mucha felicidad. Y es que el libro, podría yo decirlo que es muy empático porque, claro, es producto de una experiencia dolorosa, ¿no? No solamente la muerte del padre, sino las circunstancias en las que ésta se da, por las ideas que él defendía. Héctor Abad Gómez, tu padre, un médico, sí, que murió, bueno, en circunstancias pues, de una problemática que Colombia sufrió, ¿no? El sicariato, el narcotráfico. Actualmente se habla pues de una suerte de tendencia, de una ola después de las novelas autorreferenciales. Hay un escritor noruego, Karl Ove Knausgaard, que cuenta también la historia de la muerte del padre, ¿no? De su familia, sí. ¿Crees que estas novelas conectan más con la gente? ¿Crees que uno más se identifica con estas historias de familia? Bueno, el objetivo mío no era conectarme más con los lectores, pero sí yo intenté escribir la historia de la vida de mi padre de una manera ficticia. Traté de usar las viejas armas de la ficción para contar esa historia real. Es más, cuando escribí El olvido que seremos, una amiga mía, la directora de la revista Arcadia, me dijo: bueno, ya tienes un testimonio, una historia, ahora escribe a partir de eso una novela. Me aconsejó casi que cerrar el libro, dejarlo como un testimonio privado para mi familia y escribir de verdad una novela, una ficción a partir de ahí. Yo creo que cada libro, cada historia exige cierto tipo de narración. Yo necesitaba contarles a mis hijos qué era lo que había pasado con su abuelo y escribí una historia muy íntima. Les pedí permiso a mi madre, a mis hermanas, a algunos otros parientes para contarla sin ninguna mentira, con todos los datos, con datos muy íntimos de la familia. Todos me lo permitieron, no tuve ningún problema. En otras historias he podido tener problemas con familiares o con gente que se ofende porque yo cuento algo, pero en El olvido que seremos no. Nadie se ofendió, nadie de mi familia. Hubo personas que dijeron que yo no debía haber contado ciertas cosas de mi padre. Yo pienso que yo tenía que contarlo todo tal como lo conté. ¿Por qué estas historias gustan? Es muy difícil saber. Supongo que también hay muchos libros testimoniales que nos gustan, muchas autobiografías que nadie lee. No hay que pensar que esa sea la fórmula para tener muchos lectores o la fórmula del éxito literario. A veces algunas historias pegan. Yo creo que en Colombia
El olvido que seremos se leyó mucho porque había muchas víctimas sin voz y se habían escrito muchos libros, muchos testimonios y muchas novelas desde el punto de vista de los matones, de los que disparan, de los narcos, de los sicarios, de los militares, paramilitares, guerrilleros, etc. Y no se habían escrito muchos libros desde el punto de vista de las personas que recibían las balas siendo inocentes y habiendo llevado una vida justa. Yo creo que mucha gente se sintió reivindicada al leer la historia de un hombre bueno al que matan injustamente. Y bueno, además también tienes un libro, Traiciones de la Memoria, Sí. particularmente hay un relato, ¿no? Un poema en el bolsillo, Sí. que también se habla ya del padre, ¿no? Que digamos que este asunto de la memoria... Bueno, digamos que un poema en el bolsillo es casi un epílogo que le salió al olvido que seremos, una coda, un apéndice del olvido que seremos, porque después de la publicación del olvido que seremos se desató una polémica sobre ese poema que mi padre llevaba en el bolsillo cuando lo mataron, que no se sabía si era o no era de Borges, y yo realmente creía que era de Borges porque mi padre lo había firmado de su puño y letra como JLB, que tenía que ser Jorge Luis Borges, y así como en el olvido había contado el asesinato de mi padre y había intentado mostrar quiénes podrían ser los asesinos de mi padre, en Traiciones de la Memoria, en ese primer relato, que es más de la mitad del libro, traté de contar de investigar, ya no quién era el asesino, sino quién era el autor de ese poema, de ese soneto. Y yo creo ahí demostrar quién es el autor y cómo llegó a las manos de mi padre ese poema antes de que lo mataran. Y luego del éxito del libro y tantos comentarios elogiosos, recuerdo una columna de Mario Vargas Llosa, que tenía ganas de conocerte y que hablaba pues que no solamente el mérito estaba en la historia misma, sino también en la manera de cómo se cuenta, que creo que también hay una diferencia, porque todos podemos tener un testimonio en particular de nuestras historias familiares, pero el tono, la manera de contarla, ahí hay un mérito. Después del éxito de la novela, Héctor, ¿tuviste cierto bloqueo de poder escribir otra? ¿Te viste de alguna manera abrumado por el éxito? Pues yo decía que no, pero en el fondo seguramente que sí. Cuando uno toca ciertas fibras y alcanza muchos lectores y alcanza a tener tantos amigos a partir de un libro, incluso pues podría decir que Vargas Llosa se volvió un amigo mío gracias al olvido que seremos, pues da cierto temor escribir algo que no esté a la altura. Es como si todo pudiera ser fácilmente un fracaso. Pero yo no podría volver a escribir otro libro como El olvido que seremos, o tendría que ocurrir otra tragedia en mi vida. Y yo francamente prefiero una vida más tranquila que otra tragedia. No quiero invocar ninguna tragedia para poder escribir un buen libro. Yo preferiría que mi padre estuviera vivo como está viva mi madre y no haber tenido que escribir jamás El olvido que seremos. Pude sacar un libro, yo creo que un buen libro porque tenía un buen personaje, un buen protagonista, pero ojalá yo no hubiera tenido que escribir ese libro. Y luego, sí, me costó trabajo. Llegué a sufrir mucho. Llegué a estar en momentos terriblemente deprimido, desesperado. Llegué a pensar que había perdido por completo la fe, no en la literatura, sino en mi literatura, en mi capacidad de escribir libros. Aborté una novela que se llama Antepasados Futuros. Empecé La Oculta y no me gustó y la abandoné. Empecé otro libro que se me perdió y por eso volví a La Oculta, porque se me había perdido un libro y tenía 6 meses libres por delante en una beca que me habían dado en Berlín. Y dije, pues algo tengo que hacer. Entonces volví a La Oculta, lo cambié, seguí el consejo de Vargas Llosa de corregir, pulir, trabajar disciplinadamente hasta que una historia que no nos gusta, nos guste, y logré eso, logré que me gustara La Oculta después de que no me gustaba. Vamos a retroceder un poco en tu biografía, porque antes de ser escritor intentaste estudiar medicina como tu padre, sí. Luego filosofía. Había como, no sé si llamarlo como un inicio errático, pero que al final parece que estaba todo volcado a la escritura, como tu propio padre, que también decías tú que sospechabas que él quería ser realmente un escritor, ¿no?
Es que yo creo que lo esencial en un escritor es ser errático, porque yo creo que un escritor tiene que interesarse por todos los oficios, por todas las profesiones, por todos los seres humanos, por todos los tipos de sexualidad de la gente, por los géneros que haya, 2 o 3 o 5. Entonces yo creo que eso formaba parte de una curiosidad típica de la personalidad de cualquier escritor. Yo creo que ese ser inquieto, eso no saber uno qué es lo que me lleva a definir que soy un escritor. Como no sé qué soy, entonces, como decía Balzac, cuando visto a un personaje soy sastre, y cuando hablo de la sala de una casa soy tapicero, y cuando hablo de los zapatos de alguien soy zapatero, y si alguien se enferma soy médico. Un escritor tiene que ser eso. Y yo en La Oculta tengo que ser mujer, y tengo que ser gay, y tengo que ser una mujer tradicional y religiosa, católica, de un solo matrimonio, que llega virgen al matrimonio, y tengo que entender cómo es esa persona, y tengo que tratar de ser también una mujer moderna como lo es su hermana, y tengo que tratar de ser gay como es Antonio. Y tengo curiosidad por todo, por los gays, por las mujeres, por los transexuales, por los ricos, por los pobres, por los creyentes, por los ateos, por los zapateros, por los sastres. Ahí también está el reto del escritor, ¿no? Porque es tratar de meterse en la piel, bueno, en La Oculta que acabas de mencionar, pues son 3 personajes, 2 mujeres, y el personaje masculino no lo es realmente, es un homosexual, ¿no? Digamos, ese es un reto también que como escritor, imagino, también te impones, ¿no? Pues sí, también después de haber escrito un libro que era tan yo mismo como El olvido que seremos, quería escribir un libro que fuera mío, pero desde el punto de vista de otras personas. Mío, pero desde el punto de vista de mujeres y de un hombre homosexual. Yo no soy ni mujer ni hombre homosexual, pero podría ser cualquier cosa. Y tengo que ser capaz de serlo, al menos por un rato o por unos años mientras escribo un libro. Es bonito lograrse salir de uno mismo, y yo espero haberlo logrado siquiera a ratos, haberme salido de mí mismo, o haberles dado a esos personajes algunas cosas mías que al estar en ellos no rechinen y no parezcan raras. Y el detonante o punto de partida para contar una historia, en tu caso, parte del recuerdo, de la memoria, de alguna imagen. Casi siempre parte del recuerdo, sí, de algunas escenas que me parecen particularmente raras. Por ejemplo, me gustaría escribir un libro que también parte del recuerdo. Me gustaría escribir un libro sobre un cura que se enamora de una mujer que se acaba de separar, y que de alguna manera ese cura adopta a 2 niños que acaban de ser abandonados por su padre. Eso me pasó a mí. Cuando yo me separé de mi primera mujer, de la madre de mis hijos, a mi casa se fue a vivir un cura, y ese cura se enamoró tanto de mi exmujer como de mis hijos, y ocupó el papel de padre de mis hijos y de esposa de mi exesposa. Y ese cura estaba esperando un corazón para que le trasplantaran. Y cuando le fueron a trasplantar el corazón, él quería casarse con mi mujer. Y fueron y le trasplantaron el corazón, y durante la operación se murió. Yo siempre he querido contar esa historia que parte de la memoria. Yo creo que a veces en la realidad hay historias curiosas y bonitas que uno podría contar. Y ahora, con ya la experiencia adquirida y como decía al inicio de la presentación, más de 10 libros publicados, ¿cuál dirías que es el aprendizaje más importante que has logrado como escritor? Bueno, mi aprendizaje ha sido más como lector. Yo he leído siempre por gusto, sigo leyendo por gusto, y creo que la literatura me ha llevado a entender mejor a los seres humanos. Y si escribo es porque tengo una experiencia de mi vida y de la vida y del mundo que es la de mi época y es la mía. Yo no creo que mis libros sean los mejores, así como no pienso que mis hijos sean los más bonitos, ni los más inteligentes, ni los más brillantes, pero son mis hijos y los quiero muchísimo. Yo no pienso que mis libros sean los mejores tampoco, pero son lo mío, lo más mío, lo que habla de mi paso por el mundo y de mi experiencia por el mundo. Y yo aspiro a que, si esos libros míos son auténticos y son verdaderos, logren decirles a los lectores cosas sobre sus propias vidas, logren
a través de la vida mía, de la vida de otros, les ayuden a entender sus propias angustias, su propia felicidad o su propia tristeza, sus fracasos, sus tragedias. Yo he tenido una vida intensa, feliz e infeliz, y he tratado de poner esa vida intensa, feliz e infeliz en mis libros, de la manera más clara posible y más auténtica posible. He reflexionado sobre mi experiencia, sobre mi vida, sobre la vida de las personas que me rodean, que los he observado con mucho cuidado, las he oído con mucho cuidado y lo he trasladado al papel de la mejor manera posible, que yo soy capaz. No soy muy capaz, pero he hecho, eso sí, todo lo posible porque saliera bien. Ahora que mencionaste pues esta formación o también papel de lector, me llamó mucho la atención esta columna, este artículo sobre el Paulo Coelho. Ajá. Un autor al que muchos denuestran, al que muchos critican, pero que no se ha argumentado por qué esa literatura es como es, ¿no? Y tú lo hiciste en un artículo. Sí, para escribir el ensayo sobre Paulo Coelho, que se llama un poco provocativamente ¿por qué es tan malo Paulo Coelho? Yo me tomé el trabajo de leerlo y de tratar de entender por qué se lee tanto a Paulo Coelho, qué hay ahí, porque algo tiene que haber, no es pura basura. Y encontré una cantidad de trucos, más bien baratos, pero que uno comprende que a mucha gente le pueden gustar. Y yo traté de explicarles a muchos lectores ingenuos por qué esa literatura que no profundiza mucho y que no ahonda en los verdaderos problemas humanos, por qué puede ser una buena manera de empezar a leer, porque a mí me parece muy bien que la gente lea cualquier cosa, así sea Paulo Coelho, pero no es una manera profunda de meterse de lleno y sinceramente y con autenticidad con la verdadera problemática de la vida humana, que es tan compleja, mucho más compleja que lo que Paulo Coelho defiende, que es algo así como que basta con querer mucho algo para poderlo conseguir, que me parece una gran tontería. Y que hay una verdad ahí también pues innegable, ¿no? Que la gran mayoría de lectores, o sea, estos lectores quieren escuchar o leer cosas como la de Coelho, ¿no? Elementales o básicas, pero esto de si el destino conspira para lograr tus sueños, frases así. Sí, ¿no? de alguna manera De alguna manera eso consuela un poco y la gente tiende a pensar que si lee eso, pues eso le va a pasar, porque las palabras tienen un poder de conjuro muy grande, pero si viven lo suficiente se darán cuenta de que ese conjuro no funciona, que funciona solamente como una ilusión instantánea que luego se desvanece en el aire. Quizás, no sé, tú, ¿qué te parece si tiene que ver, son síntomas también quizás de los tiempos? Pienso que en 100 años de soledad, que en su época fue un bestseller y leído muchísimo, y ahora, bueno... Yo creo que siempre ha habido bestsellers buenos, bestsellers de calidad y bestsellers muy malos. Creo que en todas las épocas. Solo que hay muchos bestsellers que ya desaparecieron, que no pasan el filtro del tiempo. Si yo tuviera que apostar, yo apostaría a que dentro de 100 años se va a seguir leyendo mucho 100 años de soledad y pocos o nadie recordarán quién fue Paulo Coelho. Te lo han preguntado antes y tú has respondido, claro, como de alguna manera poniendo en su sitio a los periodistas, eso de esa pregunta de por qué escribes. Tú dices, ¿acaso al ingeniero le preguntan por qué construye casas? Pero quizás esta pregunta al escritor tiene que ver porque a su vez alude o se te refiere a la intimidad y esta necesidad expresiva, ¿no? Cuando te preguntan por qué escribes. Bueno, lo preguntan tanto que cada vez uno tiene que inventarse alguna cosa. A veces digo eso de los ingenieros, a veces digo que no somos como curas, que tengamos que tener una vocación profunda. A veces digo que no sirvo para otra cosa, que sería muy mal cajero de banco. A mí me parece un oficio muy bonito este de escribir. Yo me gano la vida con eso, con el periodismo, con los artículos que me piden, con un trabajo que gira alrededor de los libros en una biblioteca. También he sido editor, he sido librero. Toda la vida me han apasionado los libros, me ha apasionado la lectura. Me parece que ese momento en el que uno se sumerge en un libro
produce un efecto espiritual muy bueno en mi mente, y yo creo que en la mente de casi todos los lectores. Entonces, yo supongo que escribo por admiración, por admiración. Como me ha gustado tanto lo que leo, la admiración produce también imitación. Pero yo admiro también mucho a los ciclistas. Me gustaría ser ciclista y me habría gustado poder participar en el Tour de Francia o en el Giro de Italia o siquiera en la Vuelta a Colombia. No tenía el talento. Espero tener el talento para por lo menos escribir dignamente. Es una mezcla de gusto y de talento. A mí me dijeron desde que estaba chiquito, desde que estaba en el colegio, que lo que yo escribía producía placer o risa o hacía pensar. Entonces, tal vez yo ahí descubrí que tenía un pequeño talento y lo he tratado de cultivar desde los 12 años. Lo he tratado de pulir leyendo y escribiendo mucho. Entonces, es un ejercicio de admiración y de agradecimiento por las horas maravillosas que he pasado leyendo y un ejercicio de tratar de entender mi experiencia. Creo que cuando escribo mi experiencia entiendo mejor mi vida y la de la gente que está alrededor mío, y entiendo mejor la tragedia, por ejemplo, la tragedia de mi padre, la tragedia política, la tragedia personal. Entonces, supongo que si yo la entiendo bien y si la explico bien, puede que en los lectores ocurra algo parecido. Si a mí se me ilumina de algún modo la vida, que es confusa y difícil, al escribirla, a lo mejor un poquito de luz también se puede producir en los lectores. Y también has dicho, bueno, que la literatura no es tan importante, tratando un poco de restarle pues esta solemnidad que a veces se le da al escritor, a la literatura. No, mi papá, mira, aquí hay agua y rosas. Mi papá era médico y es mucho más importante tener agua limpia que tener libros. Y probablemente una flor tan bonita es tan importante como cualquier libro. Un escritor español decía que, Andrés Trapiello decía que la literatura se parecía mucho al agua que se le pone a las flores, que no las vuelve eternas, pero aplaza su final. Yo creo que eso hace uno. Uno tiene la experiencia de haber conocido ciertas personas maravillosas, por ejemplo a mi padre, y yo a través de mi libro no lo vuelvo eterno, ni mucho menos, pero aplazo su final. Hablando de cosas, de lo que a él le parecía de verdad fundamental, que no era la literatura, sino el bienestar, la salud, estar sano, tener buen agua, tener un techo, tener un trabajo, tener una pareja, tener amor. Eso sí son cosas importantes. Agua, alimento, amor. Mi papá hablaba de las 5 A's. Agua, alimento, albergue, amor. Y se me olvida otra A. Eso está antes que... ¿Y tú podrías vivir sin escribir? ¿Podrías prescindir de ello? Supongo que sí. Muchas veces he dejado de escribir o he querido dejar de escribir. Pero mi vida sería muy triste. Si me metieran en una cárcel y me quitaran el papel y los bolígrafos y me prohibieran escribir, lo más probable es que yo me enloquezca, yo me enloquecería. De alguna manera yo creo que la escritura me ha servido a mí como un deshielo de la locura. La locura no se queda en mi cabeza porque puedo salir de ella escribiéndola.